Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por el favor de estar esta tarde con nosotros compartiendo otra conferencia más en este día tan importante para todas las mujeres y para todas las personas, para la sociedad en general, porque el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Y bueno, es para nosotros, para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la Subcoordinación de Equidad entre Mujeres y Hombres, un honor que nos acompañe el día de hoy con su expertise y con todo el conocimiento que tiene sobre el tema, quien además es una gran feminista y conocedora del tema de la mujer y de las relaciones de pareja, la maestra Zaira Isel Figueroa Palafox, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, maestra, por aceptar estar esta tarde con nosotros. Ella, gracias, nos dará la conferencia La sororidad como mecanismo de fortaleza en la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Un tema muy importante, una palabra que quizá desconocemos, la palabra sororidad, pero que es precisamente este apoyo entre las mujeres, que bueno, la maestra Zaira nos llevará hacia el tema, pero es justo lo que necesitamos las mujeres para empezar a erradicar la violencia de género. Ese apoyo entre nosotras para generar pues lazos de apoyo cuando sea necesario, cuando una mujer esté en una situación de vulnerabilidad y viviendo algún tipo de violencia. Le agradecemos mucho, maestra. Me voy a permitir leer un poco de su reseña curricular, la cual pues es muy extensa. La maestra Zaira Isel Figueroa Palafox es maestra en terapia familiar y de pareja por la Universidad Iberoamericana de Puebla, es maestra en estudios de género por el Instituto Universitario de Puebla, también es licenciada en psicología por la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán, cuenta con especialidades en terapia psicosexual y en docencia en educación media superior y superior. De igual manera, cuenta con diplomados en terapia breve, estudios de la mujer, técnicas didácticas, estudios de la conducta delictiva y violenta, sexualidad infantil, estrategias de intervención para la prevención y atención de la violencia de género, derechos humanos, ética y bioética en la atención de salud, tanatología, sistemas de género en crisis, salud mental infantil, y además está certificada como sexóloga educativa por el Consejo de Calificación de Profesionistas en Educación Sexual y Sexología. También tiene su registro como agente capacitador en este tema en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es asesora en orientación sexual, salud reproductiva e identidad sexual. Y bueno, es conferencista y tallerista a nivel estatal, nacional e internacional en los temas de perspectiva de género, desarrollo de potencial humano, desarrollo emocional y sexual saludable de las mujeres, atención y prevención de la violencia y abuso sexual entre pares, pareja o familias, y conductas de riesgo en adolescentes, por mencionar algunos de todos los temas que domina la maestra Zaira Isel, y a quien, bueno, le agradecemos bastante, y a quien les comparto que también ha sido mi terapeuta, y se las garantizo, es una excelente psicóloga. Y bueno, nada, tomando el tema un poco de la salud mental, que es de la canasta básica ya de las personas, que nos quitemos estos estereotipos y estos prejuicios acerca de ir a terapia, empecemos a vivirlo, porque es un tema necesario para el desarrollo y conocimiento de las personas, de cada uno de nosotros. Pues sin más, maestra Zaira, todo suyo. Muchísimas gracias por aceptar estar esta tarde con nosotros, y pues la dejamos. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias, gracias maestra Alma por la invitación, y para poder compartir este espacio, pues también es un privilegio, un honor que me hayan invitado. Quiero comentarles que estoy un poco enferma de tos, entonces esperaré que no estar tosiendo mucho. Ya tengo aquí mis dulces de propóleo y agua y demás, pero espero se logre el cometido. Fíjense que con esto que la maestra Alma comenta ahorita al final, creo que me da pie a por qué consideramos este tema, ¿no?
¿Por qué consideramos hablar de sororidad en un día que estamos recordando lo que ha significado la lucha por erradicar las violencias, ¿no? Y creo que lo que quiero compartirles parte de la reflexión de estos años de trabajo como docente, como terapeuta, como feminista y pues como persona también en mi propia deconstrucción, ¿no? Entonces, la intención es compartir cómo este concepto tiene más elementos fortalecedores que pueden ayudarnos a visualizar en el concepto elementos de construcción social, de una nueva construcción social, ¿no? Como bien nos decía la maestra Alma, hoy es un día en el que estamos conmemorando, recordando, ¿no? Que pues la lucha en contra de las violencias ha marcado parte de la historia del ser mujer de las mujeres. Hace 39 años, más o menos, fue la primera ocasión en la que se planteaba en un foro internacional y a partir de esos foros se abrieron otros foros que fueron creando normativas, ustedes los conocen, fueron creando sanciones, mecanismos de prevención. Fíjense, tuvieron que pasar 18 años para que las Naciones Unidas proclamara este día, ¿no? 18 años donde ustedes pueden imaginar cuántas mujeres, cuántos colectivos, cuántos grupos hablaron de la importancia de poner no solo en las agendas, sino en el cotidiano la necesidad de erradicar todos los tipos de violencias. Gracias a estos foros internacionales es que pudimos generar como estructuras, generar conceptos que nos pudieran permitir englobar todas las formas de violencia de las que estamos hablando. Porque cada una de estas formas necesita esquemas de prevención, esquemas de atención, de esquemas de intervención específicos, ¿no? Algunos de estos tipos de violencia han permanecido de toda la historia de la humanidad. No, algunos no tenían título, ahora lo tienen, como la violencia feminicida. Y algunas de las violencias son parte de esta modernidad, como es la violencia cibernética. Si nos hubiéramos detenido, hubiéramos erradicado los otros tipos de violencias en otros momentos, no tendríamos que hablar de violencia cibernética, pero bueno, finalmente todos estos foros nos han llevado a reconocer, a identificar, por eso es importante conceptualizar y es importante estudiar estos elementos de la violencia, porque nos permiten identificarla, como ya dije hace un momento, para poder intervenir, para hacer intervenciones más asertivas y de mayor calidad. Todos estos tipos de violencia sabemos que han generado en las mujeres consecuencias, efectos en todo lo que nos estructuran. Efectos a nivel corporal y funcional, ¿no? Vemos con tristeza mujeres que pierden alguna capacidad a través de la violencia. Hemos podido ver, documentar las consecuencias a nivel violencia sexual. Documentar, por ejemplo, el miedo a vivir una sexualidad libre después de haber sido violentada. Cómo los vínculos entre las personas después de una violencia se ven afectados. Hablamos de la violencia hacia la mujer como víctima, pero también ahora conocemos las víctimas terciarias, estas personas que
acompañan a una persona víctima, que aman a una persona víctima y se ven afectadas también de la violencia. Y fíjense que coloco yo ahí en la espiritualidad porque hay varios elementos que nos ayudan a sostenernos en la vida, ¿no? La salud física, la salud emocional, la salud relacional o las relaciones sociales, los vínculos. Pero hay personas que crecieron y que han desarrollado como lazo, como fortaleza, una espiritualidad a veces ligada a una religión. Y algo de lo que hemos documentado es la violencia ejercida por quienes tendrían que sostenerles ese pilar, ¿no? Por ejemplo, sacerdotes, ministros, pastores, religiosas, ¿no? Entonces, es muy importante visibilizar la consecuencia de la pérdida por ejemplo, de la fe como estructura fortalecedora en una mujer, ¿no? Pues todas estas consecuencias tienen costos muy importantes en la vida de la mujer, en la vida de las generaciones siguientes alrededor de esa mujer, y también tienen costos económicos que hemos evidenciado para que de alguna manera también nos hicieran caso. Todas y todos los que trabajamos con víctimas hemos visto en los costos de estas consecuencias. Hemos visto el tiempo, el esfuerzo que nos lleva el poder reconstruir, ¿no?, una historia de vida a partir de. Pero fíjense ustedes que yo creo que no me dejarán mentir, que sabemos que existen todos estos foros, conocemos el camino para llegar a un 25N, un 8M, ¿no? Todas las denuncias para llegar a establecer normas, leyes, mecanismos, procesos, procedimientos. Y días como hoy vemos estadísticas en aumento. Vemos datos que nos enfrían, que nos duelen, que nos generan miedo, ¿no? Vemos cuestionamientos de qué está pasando en la vida de las mujeres, que esto no se detiene. Ajá. Los tipos de violencia los vemos reflejados en estas estadísticas, pero también al lado de estos tipos de violencia conocidos, reflejados aquí, me parece que también tenemos que pensar en otras luchas paralelas que también desgastan. Cuando yo pensé en compartir esto con ustedes, pensé en dos sujetos. La persona, mujer víctima, y las personas, mujeres acompañantes, aliadas, activistas, que nos movemos en un mismo esquema de buscar erradicar las violencias. Todas somos testigas de estos tipos de violencia, de sus efectos que ahorita les mencionábamos, pero a veces somos poco conscientes de las otras luchas que llevamos a la par de estas que son tan visibles. Por ejemplo, yo pongo como luchas paralelas el estar constantemente luchando en contra de la ignorancia, de los mensajes que están repletos de ideas básicas y no de información, no de investigación, de los prejuicios, de los estereotipos, de esa lucha donde se tiene que justificar ampliamente, mostrar que una víctima es víctima, que no era la forma en la que iba vestida, ¿no? Que no fue un suicidio, que fue asesinato llamado feminicidio, que los privilegios de los que yo gozo a veces me impiden ver la lucha de las mujeres que me están representando, ¿no? Y creo que una lucha paralela está alrededor de la indiferencia que seguimos observando, ¿no? Yo creo que algunas de ustedes han visto esta frase, ¿no? De esta imagen que les pongo, de que dice: las feministas que ahora no te representan
van a ser las mismas personas que buscarán justicia por ti si desapareces. Es una frase fuerte que habla de la hermandad y de la lucha, pero hay una lectura paralela, y es esa lectura del peligro de naturalizar un estilo de vida. En esa imagen estamos hablando de que pensamos que las mujeres vamos a seguir desapareciendo, ¿sí? Y de que va a haber un grupo de personas que van a buscar, o sea, que nos van a hacer justicia, ¿no? Fíjense, estamos con alertas a seguir luchando, ¿no? Otra lucha paralela que yo observo, y bueno, no solo es mío, sino creo que lo observamos todas, son esas acciones constantes de defensa que tenemos que hacer de las víctimas. Ahorita, por ejemplo, en las redes sociales. La ley Olimpia es es un logro de este tiempo que nos permite poner en un lugar muy importante el hecho de que no se adentre y no se exhiba la intimidad de las mujeres, ¿no? Hace rato lo decía, esta ley no tendría que existir si hubiéramos parado la violencia antes de llegar a las redes sociales y al internet, ¿no? Pero ahora todo lo que la ley Olimpia pone de manifiesto para que sea castigado, sea censurado, esto ha sido como un trabajo desgastante de muchas mujeres, fuerte, pero hay esta lucha paralela. ¿Cuántas de ustedes han visto, junto conmigo, ¿no? Que cuando se expone una imagen de una chica se sube una alerta, ¿no? Encontramos comentarios como, se fue con el novio, seguro se está divirtiendo, ¿no? O sea, ojalá sea eso, ojalá esté divertida por ahí, ¿no? Tener que defender la vida íntima de las mujeres que no sea justificante de los feminicidios, por ejemplo. Y paralelo a esto, hemos visto cómo las redes sociales han servido para también denigrar, violentar, criticar, burlarse de las mujeres que hacemos activismo, de las propuestas de las mujeres, ¿no? Decía alguien por ahí, es que parece que nada les acomoda, ¿no? Si bailamos, burla, si decimos una poesía, si cantamos, si marchamos en silencio, si se marcha y se pintan paredes y monumentos, parece que nada ajusta para entender que la lucha no es en contra de alguien en específico, sino de que buscamos que se deje de naturalizar la violencia, que se eliminen todas estas formas de violencia y que se atienda de una manera digna y confiable a las personas que han tenido que vivenciar esto. Entonces, estas luchas paralelas, o sea, como todos estos datos estadísticos, estas vivencias cotidianas de estar atendiendo, de estar enfrentando la violencia, de ser sujeta de violencia, eso, somos mujeres, eso ya nos vulnera, ¿no? Han visto esa imagen de quiero regresar a casa, ¿no? Quiero regresar viva, ¿no? Quiero estar con los míos, sé que salgo, pero no sé si regreso. Bueno, esta parte es lo que me lleva a pensar en la sororidad como ese mecanismo de fortaleza entre nosotras, que estamos no solamente siendo el sujeto vulnerado, sino también que somos quienes recibimos este número de estas violencias, pero a la vez estamos en las luchas paralelas. Fíjense que me ha tocado compartir, observar, acompañar a compañeras que trabajan en la violencia, ¿no? Le decía alguna vez a una compañera psicóloga que trabajaba en la atención de víctimas de violación, ¿de dónde te sostienes cuando estás entrevistando, ayudando, apoyando a una chica que ha vivido una violación y esa chica tiene una historia, una edad, un modo de relación social igual al de tu hija, ¿saben? ¿Cómo te diferencias? Lo sabemos, sabemos que
hay acciones profesionales, pero ¿cómo te diferencias de eso que te toca internamente y que mueve tus miedos, ¿no? Por eso quise compartirles esta parte de lo que en espacios clínicos he observado, en los diálogos con mis otras compañeras, en los momentos en los que he trabajado en colectivos, que he visto cómo la violencia empieza a moverse como una humedad que va modificando nuestra propia seguridad, ¿no? Entre lo que he podido observar es sentimientos constantes de enojo, de frustración, de impotencia, de miedo, de tristeza, de desesperanza. ¿Recuerdan ustedes cómo se sentía el ambiente social, la energía social, como le queramos llamar, el día que supimos que Jessica había sido asesinada y que se encontró su cuerpo, ¿no? El ambiente en la ciudad, y a lo mejor en el estado, pero pues yo hablo de donde estoy, el ambiente en la ciudad era un ambiente de desesperanza, de mucho dolor emocional, ¿no? Y estas emociones, estos sentimientos, perdón, reflejan y también generan otra serie de consecuencias que van desgastando, que tienen que ver con reacciones. Ustedes observan esto que les estoy planteando, esto lo conocemos en las víctimas, lo hemos estudiado, sabemos que es una consecuencia de las violencias, pero parte de las consecuencias, o estas consecuencias pegan, impregnan en las víctimas terciarias, y en las víctimas terciarias tendríamos que sumarnos las mujeres que atendemos, abogadas, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras, psicólogas, ¿no? Que estamos ahí en paralelo con alguien que está viviendo dolor emocional, ¿no? Se ha escrito sobre estos dos síndromes, pero hacia las víctimas, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático, visto en la persona que recibió directamente la violencia, ¿no? Pero ahora conocemos cómo personas que han sido, que han estado en la atención, al paso de los años, pueden reflejar la misma sintomatología, ¿no? El síndrome de burnout, de quemarse por el trabajo, puede llevar a esta depresión por agotamiento emocional, a esta anedonia, no disfrutar, el no sentir placer, incluso no sentir el derecho de sentir placer al ver que alguien que yo quiero no está, alguien está desaparecida. Cuando uno comparte una alerta, después el Face se llenan de alertas, ¿se han fijado? ¿No? Y a veces es difícil levantarse en la mañana, ver una red social y poder contabilizar cuántas personas este día están siendo buscadas. Seguramente ustedes han podido ver este efecto en algunas profesionales de que pareciera que no están sintiendo ya nada. Este aplanamiento afectivo, como se conoce popularmente, pareciera que ya nada impacta, ¿no? Y en realidad es un mecanismo para protegerse de lo que se está viviendo, ¿no? El planteamiento es que la sororidad se convierte en este mecanismo de fortaleza psicológico, físico, relacional, que nos permita sostener y que nos permita de una manera más conjunta, más colectiva, encontrar los mecanismos para eliminar la violencia. En 1989, la doctora Marcela Lagarde describía la violencia, la sororidad, como esta amistad entre mujeres, entre pares, entre cómplices, ¿no? Que trabajan, que tienen un fin y que dan un sentido, ¿no? Fíjense ustedes cuántos años pasaron para que la RAE, que no nos extraña, ¿verdad? Publicara, ¿no? Incorporara el concepto de sororidad, y cómo al incorporarlo le quitó dos elementos muy importantes: la colectividad, que cura, y la acción política de la sororidad, ¿no? Años más tarde, la doctora Marcela le agregó algunas otras cositas a este concepto de sororidad. Ustedes pueden
Esta imagen es muy común encontrarla, pero la pueden encontrar como toda esta explicación en el texto del Pacto entre Mujeres. Aquí le agrega, más allá de ser una unión de amistad entre mujeres, es una dimensión ética política, ¿no? Que busca la alianza, que busca sumar y crear vínculos para cambiar, ¿no? Para que sean eslabones que den respuesta, que den resultados, ¿no? En el texto de la política feminista de la sororidad, ella habla de la Carta de las Mujeres y dice que la sororidad tiene elementos muy importantes. Uno es que las mujeres, cuando hablamos de sororidad no hablamos de jerarquización de las mujeres, y esto es muy, muy importante, porque estamos viendo cómo el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el movimiento feminista se está mercantilizando, y cómo desafortunadamente personas que buscan ciertos escaños políticos o sus propios privilegios están utilizando los discursos para poder obtener seguidores, adeptos, o como quiera que se le quiera ver, ¿no? Y no vemos en su actuar y en su reunión con otras mujeres esta igualdad, ¿no? No vemos un posicionamiento equitativo e igualitario y sororario, ¿no? Incluso vemos la necesidad de vivirse en ciertas jerarquías. Entonces, la sororidad es algo que no jerarquiza, que nos pone a todas en la misma línea, en el mismo nivel, ¿no? Que busca, ya lo hablábamos, esta alianza profunda y compleja. ¿Por qué compleja? Porque los seres humanos somos complejos, ¿no? Porque tenemos una crianza, tenemos un recorrido, a veces académico, que hace que las visiones se complejicen, pero a la vez se alimenten. Implica la reciprocidad, al ser recíproco, abres los ojos a la diversidad, potencia la diversidad, y entonces potencia la defensa, por ejemplo, de las mujeres transgénero, ¿no? Implica compartir la sororidad, implica reconocer la condición humana de todas, esta interseccionalidad, ¿no? Vernos como sujetas, hablar desde mi trinchera, pero también tener esa capacidad de escuchar a la otra, que puede tener circunstancias, vivencias, historias totalmente diferentes a las mías. Y también implica reconocer los privilegios de los que gozamos, ¿no? La sororidad implica, dice la doctora Lagarde, la clave es que nos respetemos, es enfrentar a los grupos, enfrentar los discursos sin misoginia, ¿no? Es poder reconocer la propia crianza misógina o machista para deconstruirla y de esa manera poder hablar de democracia, ¿no? Dice que cuando nosotras no revisamos nuestra misoginia podemos actuar desde ahí, violentar. Se ha hecho muy evidente al hablar de la violencia obstétrica, ¿no? De este maltrato tan fuerte que puede llegar de otra mujer, ¿no? Que esto también es violencia, como lo plantean, ¿no? La sororidad busca visibilizar todos los mecanismos de opresión y de represión y de manipulación de control que a veces se venden como formas amorosas, ¿no? Hemos hablado de lo que es el amor romántico, de la idea insana de las relaciones posesivas y controladoras como formas de amor, ¿no? Entonces, al hablar de sororidad, estamos hablando de esta conciencia de los propios mecanismos con los que yo busco que la otra persona cumpla mis ideales o mis formas de vivir la vida, ¿no? También encontré este texto de la doctora Minerva Jara, la sororidad como una probable solución a la violencia de género. Fíjense, esta frase o parte de un párrafo que me mueve,
Dice, las mujeres sin el aliento y el apoyo en situaciones de crisis de las otras mujeres no habríamos sobrevivido. Si leemos la historia de las mujeres, decimos, ¿cómo es que seguimos existiendo? Ajá. Cuando escuchamos a niñas que han sido vendidas, embarazadas desde pequeñitas, es cómo sigue existiendo esta mujer, ¿no? ¿Cómo siguieron existiendo las mujeres esclavas, las mujeres que han sido vendidas, ¿no? Y a veces esta existencia estaba basada en el conjunto, en el cuerpo de mujeres que les acompañaban, ¿no? Dice la maestra Jara que nuestro poder se centra en el tejer, en el sostener con otras y en el crear, la sororidad es esta participación social y política, y fíjense cómo incluye la parte de espiritualidad, que va creando relaciones, ¿no? De amistad, actividades, que va mostrando que las mujeres hemos sido cómplices para bien, ¿no? La sororidad es este apoyo, es este hermanarnos en el conflicto, es acompañar en los riesgos. Pensemos en los grupos de madres que están acompañando a otras madres a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos, ¿no? En Argentina, las abuelas, ¿no? Que buscaban a sus nietos, a sus nietas, ¿no? Es acompañar a otras. ¿Para qué? Para curarnos, ¿no? Cuando las mujeres tenemos miedo de salir en la calle, miedo de subir a un taxi, tenemos introyectada una parte no sana, ¿no? Este extremo cuidado, este miedo que no debería de existir, ¿no? Dice la maestra Jara, nos preguntamos, ¿qué habría sido de nosotras en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, aguantando juntas? Solo pensemos, ¿no? ¿Y qué habría sido de nosotras? Probablemente no tener ninguna de estas, pues de estos espacios que hemos ido ganando, ¿no? De poder ser sujetas de derecho, de poder votar, de poder estudiar, de poder vestir, de poder cortarnos el cabello, de poder elegir la maternidad, de poder elegir a la pareja, por ejemplo, ¿no? Este año ha habido algunos triunfos del feminismo, que se ven en el otro recuadro, ¿no? La ley Ingrid, que no haya abuso policial, la ley Olimpia, que la intimidad quede resguardada, que no haya el acoso cibernético, este registro de abusadores, la amnistía entre mujeres, pero en el centro está una imagen muy importante con un cartel muy importante. Creo que uno de los grandes logros de este año ha sido gritar mundialmente la credibilidad hacia las mujeres. Ajá. Decir, yo sí te creo, lo que estás diciendo es una historia en la que sí creo y en la que te acompaño, ¿no? La sororidad también es pasar del trabajo personal al trabajo público para intervenir, para proponer, para impulsar, como dicen ahí, para hacer política, ajá, para cambiar la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas formas de generar educación y una de ellas es a través del pacto, pero en este párrafo me pareció bien importante porque dice que para poder pactar es muy necesario reconocer la cultura femenina tradicional, yo diría la cultura de las mujeres tradicional que existe, que está vigente en nosotras, así como ese estilo masculino patriarcal de competencia, de abuso, de pisoteo, de el que no tranza no avanza, ¿saben? Que existe en nuestro sistema social. Entonces, reconocer estas dos formas de educación y de cultura para poderlas deconstruir en su mínima expresión
y poder redefinirnos, ¿no? Como sujetas en alianza, en pacto con otras. Ajá. Porque si no, podemos correr el riesgo de repetir los mismos esquemas y en los mismos colectivos construir espacios de desigualdad, ¿no? La sororidad es avanzar en este mundo, en esta alianza, recordando esas tres grandes palabras de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. La fraternidad entre mujeres se llama sororidad, ¿no? Y transformarla en espacios que nos den libertad y que respalden nuestras diferencias, ¿no? Fíjense, esto que dice la doctora Jara, ¿no? La maestra. Proponemos un pacto para recuperar el mundo de las mujeres y recuperar nuestros cuerpos, nuestras vidas, para que cada una de nosotras, a través de las normas a través de normas y derechos inalienables, un pacto para eliminar la cosificación de las mujeres y convertirnos en seres invulnerables, invictas frente a la violencia de género, en seres incosificables, en seres humanas. O sea, en este párrafo está el reconocimiento de mío como una mujer que necesita ser visualizada como tal, como un ser humano digno, pero el reconocimiento de las otras también como esos seres que me acompañan en esta lucha para no volver a ser un sujeto invisible, una persona invisible, ¿no? Yo pensaría que la sororidad implica también, bueno, lo he venido diciendo, de construir esas frases que nos destruyen, como esa que está ahí, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? De construir todas las formas de rivalidad social con las que nos han educado entre mujeres, de construir esta competencia descarnada, o sea, no importa lo que te pase mientras lo logre, mientras te quite, mientras me quede, ¿no? Y que a veces se interpreta en consecuencia como acciones inteligentes cuando en realidad son todo lo contrario. Erradicar el lenguaje sexista, esa crítica punitiva basada en estereotipos que se mantienen, que un ejercicio muy sencillo, sororario, es no compartir ni videos, ni imágenes, memes, nada donde se denigra, se burla, se humilla a alguna persona. Censurar, bloquear las imágenes, las páginas que generan contenidos que mantienen los estereotipos y la misoginia. Ese es un ejercicio sencillo y es un ejercicio muy poderoso, porque si en las redes dejan de aparecer imágenes, entonces deja de parecer natural, ¿no? La sororidad implica ver a la otra mujer, cuidarla y considerarla. Considerarla no significa justificarla, sino significa entender por qué actuó como actuó y qué necesita para dejar de actuar como actúa, ¿no? La sororidad también implica construir lazos basados en estos valores poderosísimos, ¿no? El empoderamiento, la empatía, la resiliencia, la solidaridad, que es el camino con el otro, el respeto y la inclusión. Me parece que en la medida en la que estemos dejando de lado también a otras mujeres, por ejemplo, específicamente las mujeres trans, el concepto va a seguir muy endeble, ¿no? La defensa la defensa de las mujeres es una defensa ciega en el sentido de que no le pongo mis prejuicios o mis propios esquemas del deber ser. Ajá. Otro elemento para mí de la sororidad, y bueno, es como parte de todo lo que les he mostrado que dijeron estas autoras que les presento, pues está
en fortalecer las redes de apoyo entre las activistas. ¿Se acuerdan esa imagen que les ponía de las consecuencias de la violencia en las personas que están tratando de atenderla, de atender a las víctimas, de generar mecanismos protectores? Bueno, una parte muy importante que no debemos que olvidar es el promover el autocuidado y promover el cuidado de las otras, ¿no? Como decía, y cuidarla y considerarla. Por ejemplo, trabajo en un lugar donde tenemos que tener pacientes cada 15 minutos, un paciente diferente. Bueno, una manera sororaria de cuidar a la otra es: necesitas agua, párate tantito, distraigo un poco a tu paciente en lo que tú puedes atender, cómo te sientes, hacemos un grupo de supervisión, un grupo de apoyo, un grupo de diálogo entre quienes estamos atendiendo. Este caso te rebasó, ¿qué necesitas, por ejemplo? ¿No? Formas que se me ocurren. Ponía yo aquí que la sororidad implica que las mujeres recordemos que podemos ser ese abrazo seguro ante las consecuencias emocionales de enfrentar cotidianamente lo peor del ser humano. Quienes estamos trabajando para eliminar la violencia, estamos cotidianamente enfrentando lo peor de un ser humano. Ajá. Estamos cotidianamente enfrentando ese límite que creíamos que no íbamos a rebasar. Yo trabajaba como voluntaria en servicios de urgencias y de la primer víctima que atendí a la última vi mayores niveles de crueldad, de deshumanización. Entonces, eso me llevó a mí a una sensación de desesperanza, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba que un ser humano no me podía sorprender más en cuanto a niveles de violencia y resulta que de pronto me sorprendían, ¿no? Y eso desgastaba mi propio espíritu, ¿no? Entonces, encontrar a otras compañeras, que otras compañeras fueran mi respaldo, me escucharan, me hablaran de cómo ellas habían resuelto un estado emocional, por ejemplo, es un lazo sororario que me sostuvo, por ejemplo, ¿no? Yo les ponía como dos, perdón, como elementos muy importantes, muy fortalecedores, valores como la empatía, como el altruismo. En la imagen ustedes ven a Boris Cyrulnik. Él es considerado el padre de la resiliencia. Él es una persona superviviente del Holocausto. Chiquito salió gracias a la ayuda de una enfermera y con el tiempo es alguien que trabaja en relación a los buenos tratos. Y dice el doctor Boris que cuando hemos vivido una tragedia estamos a la defensiva, necesitamos defendernos. Entendemos por qué estamos enojadas, ¿verdad? Y por qué en las marchas buscamos que se nos vea, ¿no? Porque estamos a la defensiva porque nos sentimos vulnerables. Pero dice que cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo la gente le empiezan a hacer ese deseo altruista, estas ganas de ayudar. Y lo vemos cuando nos colectivizamos, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer un trabajo conjunto. El altruismo, dice el doctor Boris, que es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Él, en esta videoconferencia de la serie Aprendamos, describe, no recuerdo dónde eran los niños que él entrevistó, pero estos niños le decían que ya sabían lo que era el dolor, ¿no? Entonces ahora ya sabían lo que tenían que hacer, que lo que iban a hacer era ser altruistas. Entonces describe el doctor Boris que el altruismo es un cambio sistémico. O sea, la persona es un sistema en sí mismo que se relaciona con otros sistemas, que evoluciona, que va, esperaríamos, en progreso, ¿no? Si piensan ustedes en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, tienes acá al individuo que impacta en el macrosistema y el macrosistema impacta a la persona, ¿no? Entonces, por eso es que es sistémico el altruismo y implica, requiere del interés por el otro. Pero el altruismo sin autocuidado puede llevar a la depresión por agotamiento. Y aquí es donde tenemos que tener un mecanismo de cuidado.
en relación a este valor, ¿no? Porque dice el doctor Boris, cuando te centras más en el otro, acabas por descuidarte tú, ¿no? Y al descuidarte tú, dejas de atender asertivamente, ¿no? Dice el doctor Boris que hacer algo para preservarte cuando estás trabajando y cuando estás en un esquema de agotamiento. Por ejemplo, algo para preservarnos quienes estamos trabajando para la eliminación de las violencias es tener esos espacios de desestrés, tus espacios, ¿no? Ejercicio, bueno, ahorita no podemos mucho reuniones con amigos, pero bueno, eso, ¿no? Esos espacios, ver cosas que te alimenten, escuchar música, leer, preparar alimentos que te gusten, ¿no? Fíjense que en los últimos tiempos, voluntariamente no veo yo películas que hablen sobre violencia, que describan cosas desastrosas, porque eso lo veo en el cotidiano, lo veo en mi consultorio, entonces busco más bien series que no me hagan pensar, les digo a mis, a mis amigos, ¿no? Series que me hagan reír o que me ayuden a fortalecer esta idea del espíritu humano, ¿no? No sé si lo ven, si no, se los leo. Les recomiendo este libro que se llama Las almas heridas, que es del doctor Boris. Un libro también muy, muy fortalecedor. El otro elemento importante de la sororidad, como este mecanismo fortalecedor, es la resiliencia. Cuando a uno le modelan la resiliencia, cuando te acercas a una mujer resiliente, te fortaleces, ¿no? La resiliencia es esta capacidad de hacerle frente a las adversidades, de poder transformar algo que pudo tener toda la potencialidad de destruirte en una ganancia, en algo que te ocupe y en algo que te potencie, tu desarrollo, ¿no? Alguna vez, no sé si han escuchado la historia de vida, por ejemplo, de Rigoberta Menchú, uno pensaría, esta mujer era para que no se hubiera levantado, ¿no? Después de todo lo perdido y de todo lo vivido. Pero uno observa que su comunidad, el hecho de volver a poner el nombre de su comunidad, de su grupo, y la búsqueda de justicia la llevó a ser una mujer resiliente que ayuda o fortalece a otras, ¿no? La resiliencia creo que es una capacidad, no sabría si es una capacidad con la que nacemos, pero sí creo que es una capacidad que podemos desarrollar y que nos podemos modelar. Entonces, cuando las mujeres hacemos colectividad y encontramos en esas mujeres fuertes que avanzan, no que aguantan, que avanzan, que reconocen su vulnerabilidad, sus emociones, pero que trabajan sobre ello, eso es resiliencia y eso es un mecanismo fortalecedor, ¿no? El otro elemento que les pongo yo como mecanismo fortalecedor como de la sororidad es el empoderamiento, pero no el empoderamiento, aquí habrá que distinguir, no hablamos de encabronamiento, porque luego de pronto vemos como que vemos que alguien está realmente luchando, pero sin haber sanado, ¿no? El empoderamiento es una práctica que va más allá de fortalecer tu propia identidad, es una práctica feminista que busca incidir. ¿Por qué busca incidir? Porque el empoderamiento crea alianzas, el empoderamiento es veo a la otra, me fortalezco en la otra y en el otro, ¿no? También el empoderamiento, dice, menciona la doctora Virginia, en este texto, que ahí les pongo la cita, el empoderamiento implica la sororidad o las relaciones de solidaridad, hermandad y cooperación entre mujeres, de modo tal que pactando puedan construirse en sujetas políticas para producir nuevas simbolizaciones y nuevos discursos distintos, ¿no? Ese es el empoderamiento. El doctor Walter Rizzo, es un psicólogo argentino, él describe que hay 4 esferas que producen el empoderamiento, ¿no? El poder sobre,
no es sobre otra persona, es sobre mí y sobre mis decisiones, sobre mi cuerpo, por ejemplo. El poder para generar leyes, por ejemplo, normas, colectivos, el poder interior que tiene que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con el autocuidado, y el poder con, que implica la sororidad, ajá, y que implica el cuidado de las otras y de los otros. La intención de compartirles esto del día de hoy, esta serie de reflexiones, tiene un interés muy particular, ¿no? El poder sanar a partir de un concepto que está dado ahí, que lo tenemos al alcance, convertir la sororidad en un valor, en un reflejo, en una forma de vida, en un discurso cotidiano, pero llevado a la acción. ¿Por qué considero que la sororidad es el mecanismo fortalecedor, uno de los mecanismos fortalecedores para luchar contra la violencia hacia las mujeres? Porque la sororidad nos hermana, nos acerca. La sororidad nos permite reconocer a la otra, reconocer las diferencias y enriquecerme de esas diferencias. Nos permite ver que las crisis se pueden convertir en oportunidades y que esas oportunidades, cuando están de la mano de un colectivo que busca acciones políticas, se convierten en leyes que nos protegen a todas y que garantizan esta intención que tenemos, que se llama eliminar las violencias. Con esto termino, para poder abrir el foro a que dialoguemos de lo que han escuchado. Espero haberme dado a entender con respecto a este camino que quise poderles dibujar. Hay una hermosa canción de este año, ¿no? La canción Sin Miedo, que nos recuerda que el trabajo sororario nos ha dado alas. Esa es la intención. Así es que ahora los escucho. Maestra Zaira, muchísimas gracias, muy acertadas, muy sentidas todas sus disertaciones del día de hoy. Definitivamente en todos estos argumentos que usted nos presenta, todo este recorrido que hace sobre la sororidad, es imposible no leerse y no sentirse acompañada, encontrarse con las otras, como muy bien comenta, hacer esta comunidad que nos fortalece y que nos hace por completo hacer a un lado el engaño que nos cosifica cuando pensamos que tenemos que competir con la otra, en lugar de pensar que somos compañeras y somos hermanas y de entender en la historia de la otra la mía propia, o aunque no entienda la mía, saber que ese dolor, que esa experiencia puede construirnos a todas y esos aspectos personales, como dice la frase, todo lo personal es político y es importante politizar y reapropiarnos de esto tan bonito que muchas veces se plagó de competencia, que es el tomarnos de la mano y el apoyarnos en construir en equipo como mujeres. Por aquí nos preguntan, maestra, pues que ABS, Adami, nos pregunta, ¿de qué forma las mujeres somos misóginas al respecto de lo que usted mencionaba? Creo que cuando damos paso a comentarios y conductas estereotipadas, ¿no? que sostienen prejuicios, en ese sentido somos misóginas, ¿no? Cuando devaluamos a la otra, ¿no? Porque la misoginia sí tiene que ver, digamos, como el concepto común es pensar en el odio hacia la mujer o el rencor hacia las mujeres, ¿no? Y que basado en ese rencor se maltrata, se humilla o se invisibiliza a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando vemos ciertos comportamientos, a veces podemos ver a una mujer en sitios de poder, pero que esa mujer no se ha deconstruido
que no ha alimentado sus ojos con una perspectiva de género y justifica, evade, por ejemplo, situaciones de acoso, de hostigamiento, ¿no? Entonces, cuando voluntariamente se sostiene la violencia que se le está ejerciendo a alguien, cuando voluntariamente se ignora, ahí estás generando un acto misógino. Cuando se ridiculiza, se burla de otra mujer por ser esa mujer, es un acto misógino, ¿no? La rivalidad construida entre mujeres es un acto misógino. Pensaría por ahí. Muchísimas gracias, maestra. También nos preguntan que si la sororidad impulsa o ayuda la autoestima de muchas mujeres. Sí, ¿no? Si pensamos que la sororidad es esta parte de hermandad, de alianza y de reconocimiento. Entonces, yo te reconozco a partir de tu potencialidad, no a lo que yo quiero ver en ti, ¿no? Entonces, a partir de tu potencialidad te reconozco y te incluyo. Ya ese es un elemento que ayuda a elevar, ¿no? A sostener un mejor autoconcepto. Pienso en un grupo de mujeres tejedoras, mujeres que vivieron violencia por parte de la relación de su pareja. Fue un grupo que conocí de Tlaxcala. Estas mujeres se reunían a tejer y a hablar de la violencia, ¿no? Entonces, había una de ellas que les llevaba el postre, alguien preparaba el cafecito. Una de ellas era quien dirigía el tejido y quien les enseñaba a tejer, ¿no? Entonces, cada una de ellas prestaba una habilidad. Ajá. Y cuando se reconocía esa habilidad, hay un elemento muy importante del autoconcepto, que es el sentirte útil, el saber que puedes, que hay algo tuyo que sirve en beneficio de las demás y de ti, ¿no? Entonces, cuando uno hace trabajo sororario, implica que ves a la otra como un ser humano completo, con habilidades, con potencialidades, y como eso se lo reconoces, alimentas la autoestima. Y cuando reconoces a otra, es más sencillo reconocerte a ti. Sé que debemos empezar por nosotras mismas, pero a veces en ese espejo, cuando reconoces a la otra, te estás poniéndolo en voz alta y te escuchas a ti. Yo recuerdo que una de esas mujeres le decía a otra, qué bonito tejes, ¿no? Y la otra le decía, pero tú qué bonito cierras el tejido, ¿no? Entonces así como, no sé. Entonces era ahí una cosa de echarse porras y esto finalmente es un acto de autoestima, ¿no? Recordemos que el autoconcepto es quién soy, cómo defino lo que soy. Y la autoestima es qué pienso de eso que soy. Ajá, entonces la autoestima puede estar devaluada o puede ser valuada, ¿no? Y para que sea valuada se necesitan espacios que la evalúen, ¿no? Familia, cada una de las instituciones de socialización. Muchísimas gracias, le agradecen por aquí el haber respondido a las preguntas, le agradecen nuevamente, maestra, y sé que excelente ponente. Y bueno, le agradezco mucho y le cedo la voz a la maestra Alma Monserrat. Ajá. Muchas gracias, Itzia, quien es la psicóloga de aquí adscrita a la subcoordinación de equidad entre mujeres y hombres. Y bueno, siempre tiene también información muy valiosa que compartirnos. Maestra, no nos queda más que agradecerle. De verdad que fue muy enriquecedor escucharla. Debemos como mujeres de empezar a tomar posesión de esta palabra de la sororidad, empezar a ejercerla, a crear estos vínculos de, pues, si los hombres tienen su fraternidad, nosotras hay que hacernos llegar de esta sororidad, de este acompañamiento, de esta amistad que debe de existir entre las mujeres para que en lugar de destruirnos como existen estos
dichos y estereotipos y prejuicios de las mujeres que trabajan juntas, debemos de empezar a crear lazos, pues, de amistad, ¿no? De unión, de fuerza, que es al final lo que nos va a llevar a vivir pues, en esta libertad. Yo considero que en este momento las mujeres nos encontramos hasta cierto punto en un momento o en una situación, pues, de cautiverio, por así decirlo, que no podemos ser totalmente libres porque estamos expuestas a muchos peligros, tanto en la calle como en nuestros propios hogares. Entonces debemos de empezar a unirnos como mujeres para poder llegar a erradicar estos tipos de violencia, y sobre todo también los hombres que asuman esta responsabilidad que les corresponde, de empezar a ejercer nuevas masculinidades, de empezar a modificar estas conductas que, si bien mujeres y hombres ya tenemos muy bien identificadas, de cómo nos criaron y cómo es que esas enseñanzas que nos dieron en la infancia nos llevan a ser como somos en la actualidad, y que muchas veces pues son nocivas, ¿sí? Hacen daño tanto a nosotras como a las demás personas que nos rodean. Darnos cuenta de eso, detectarlo y poderlo ir pues modificando para tener una convivencia más sana con todas las personas que nos rodean, y pues recordar que esta lucha de la erradicación de la violencia, de todos los tipos de violencias que existen en contra de la mujer, no nada más es de un día, no es de un momento para otro, nos implica trabajar todos los días en ello, nos implica todos los días hacernos conscientes de ciertas temáticas que tenemos, y además de empezar a concientizarnos y a no normalizar, ¿sí? Que era también un punto que nos decía maestra, no normalizar la violencia, ¿sí? Saber que no está bien, que podemos quizá a veces asumirla como correcta, como normal, como parte de la convivencia, pero ello no implica que sea saludable para ninguna de las partes, tanto para quien la ejerce como para las personas que son víctimas. Entonces, pues eso yo les invitaría a concientizarnos, ¿no? De manera muy, muy personal, individual, y bueno, también hacérselo ver a las personas que nos rodean si también están cometiendo o están ejerciendo algún tipo de violencia sobre nosotras o sobre alguna otra persona, que nosotros logremos detectarlo, no quedarnos callados. Creo que ese es un punto también importante, empezar a incomodar un poquito en nuestros trabajos, en nuestras familias. No importa que nos digan que somos las ovejas negras de todos lados, pero solo así vamos a empezar a crear un cambio, y se va a ir en cadenitas, ¿sí? Si cambiamos nosotros y empezamos a cambiar las conciencias de las personas que nos rodean, pues poco a poco iremos cambiando estos patrones sociales. Agradecerle, maestra Zaira Isel Figueroa Palafox, por esta conferencia que nos hizo el favor de impartirnos, a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos siempre en estas conferencias. Esperemos que haya sido de mucho provecho, y esperemos, maestra, que no sea la última vez. No sé, como cuestión ya personal, pues les invito a que tomen terapia, ya en todas las pláticas que hemos tenido el día de hoy. Ando diciendo lo mismo: leche, huevos, terapia, ¿sí? La canasta básica, porque sí, la terapia sin duda nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, y nos va a ayudar a empoderarnos como mujeres y como personas en general. Nos va a ayudar a tener pues relaciones más sanas, que al final del día es lo que queremos. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, agradezco mucho el tiempo, muchas gracias a todas las personas con las que compartimos el día de hoy. Así es como podemos llegar, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una vida que nos ha permitido tener experiencias asertivas, y son bien importantes de compartir y de ser escuchadas. Pero sobre todo, y en esta parte que tú comentas, Alma, recordar que la mejor lucha se refleja cuando hay autocuidado, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar en la eliminación de las violencias hacia las mujeres, autocuidándonos y cuidando a las otras. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso que hemos visibilizado más este año, ¿no? Les dejo aquí en el chat mi correo
para si alguien quiere que les comparta los textos que hoy les compartí, con mucho gusto. Ténganme paciencia, no contesto luego, pero contesto. Gracias, maestro. Si nos hace favor, si me lo puede compartir a mí y nosotros se los hacemos llegar Okay. a las personas que se registraron el día de hoy. Por ahí dejamos el enlace y pues quedarnos con esta frase del día de hoy, que las mujeres no queremos tener poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Entonces es la idea, ir revolucionando todo lo que nos rodea para tener una sociedad pues más sana, más libre para todas las personas. Muchísimas gracias por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la Subcoordinación de Equidad entre Mujeres y Hombres. Les agradecemos a todas y a todos su asistencia y su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestra.